Y aprovecho para agradecer a todos aquellos también que nos siguen a través de YouTube. Sabemos de que están llegando estas predicaciones a otros lugares también, a otros países, pero también estamos apoyando de alguna manera a la iglesia de Denver, que aún no tienen pastor, para que ellos a través, como una iglesia satelital, pueda también aprender de la palabra. Así que damos gracias. Y bueno, los que son locales, los que viven aquí en Las Vegas, Nevada, si no tienes un lugar donde acudir a alabar al Señor, bueno, este puede ser un buen lugar. Somos a una iglesia de familias jóvenes, tenemos programas para niños, para adolescentes, así que bienvenidos. Estamos en el 4025 de Allen Lane, esquina con Alexander, aquí en el noroeste de Las Vegas. Serás bienvenido cada domingo a las 11 de la mañana a nuestros servicios. Muy bien, estamos estudiando el libro de los Hechos. Este es uno de los pasajes. Hay varios pasajes en la Biblia que a nosotros de alguna manera nos encantan, incluso nos identificamos con muchos pasajes de la Biblia, y este para mí es uno de mis pasajes favoritos. Y yo le puse a este mensaje, que ya lo he predicado en otras ocasiones, no directamente aquí en la iglesia, pero cuando he tenido la oportunidad me gusta predicar sobre este pasaje, porque tiene que ver acerca de cómo uno como servidor de Jesús, ¿verdad? No solamente el Señor nos quiere usar en si podríamos decirlo así, en lo poco, sino que también en lo mucho. Y aquí vemos un personaje, yo le puse como título de servidor de mesas a evangelista. Y tal vez el tema podría ser un poco, bueno, ¿qué tiene de malo servir mesas? No tiene nada de malo servir mesas. Necesitamos servir mesas, necesitamos servir al Señor en diferentes áreas, pero como el Señor, a través de esas áreas pequeñas en las que nosotros podemos servir, Él después abre grandes puertas para que nosotros también podamos llevar su evangelio a otros lugares. Entonces hoy vamos a estar viendo el personaje de Felipe. Hoy vamos a hablar acerca de Felipe. La semana pasada hablamos acerca de Esteban, si recordarán, es el primer mártir que encontramos en la Biblia. Triste como Esteban pierde la vida por predicar el evangelio, por predicar una verdad, por predicar a los religiosos de aquel entonces. Él pierde la vida predicando el evangelio, pero dice que él vio, ¿verdad?, los cielos abiertos, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre y ya con los brazos abiertos para recibir a Esteban. Y ahora nos encontramos en un capítulo nuevo, el capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo también muy interesante, porque en este capítulo 8 no solo vemos el avivamiento que estaba surgiendo a través de la predicación de Esteban, que es el único personaje, déjeme decirle, el único personaje en la Biblia que se le da el título de evangelista. Sabemos de que la palabra nos enseña que el Señor dice que va a levantar a profetas, va a levantar a evangelistas, va a preparar a pastores, a maestros. Eso lo vemos en la Escritura. Pero el título como tal solamente se le acredita en esta ocasión a Felipe. Felipe el evangelista. Bueno, hay dos Felipes. Un Felipe era uno de los apóstolos de Jesús. Pero este Felipe es aquel que encontramos en el capítulo 6, cuando había una necesidad en la iglesia de que las viudas no estaban siendo atendidas. Entonces, dentro de los 7 que escoge la iglesia, Felipe es uno de ellos. Entonces él empieza sirviendo a las mesas. Pero dice la Escritura que eran hombres, no cualquier hombre, sino que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres de testimonio y el Señor los empieza a usar, sí, sirviendo mesas, pero aquí en el capítulo 8 encontramos de que él, de servidor de mesas, es uno de los primeros evangelistas, de hecho, que sale de la ciudad santa que es Jerusalén, sale a predicar el evangelio a Samaria. Y hay un avivamiento increíble. No vamos a leer el capítulo, pero ustedes en casa, por favor, vuélvanlo a leer para que vean lo que estaba pasando aquí. Sí, antes de entrar en lleno en 3 puntos que quiero compartir con ustedes, debo decirles de que después de la muerte de Esteban, la persecución vino a la iglesia. Nosotros en misiones siempre decimos, si tú no haces Hechos 1.8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Esto es lo que dice Hechos 1:8. Pero si tú no cumples Hechos 1:8, entonces se te va a aplicar Hechos 8:1, que es cuando nosotros empezamos a ver la persecución. ¿Se acuerdan que yo he estado enseñando y hablando acerca de que el avivamiento, la unción del Espíritu Santo sobre todas estas regiones, estas áreas, la gente se estaba convirtiendo a Jesús, pero eso no quiere decir que no había persecución. Había mucha persecución. Hablamos de este personaje, Saulo de Tarso, que después sabemos de que es el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero el Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia. De hecho, él asentía para que, en este caso, mataran a Esteban. Pero miren más lo que más hacía también Saulo. Mire, versículo 1 del capítulo 8, si está ahí conmigo. Y ahí manténgase en esa escritura. Y Saulo consentía, dice, en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, es el contexto, es el capítulo anterior. En aquel día hubo una gran persecución, no una leve, sino que una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, la iglesia, que para ese entonces ya era un gran número de personas, dice que fueron esparcidos, pero los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Era un gran hombre de Dios. Y Saulo, dice, mire lo que hacía Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, mire hasta dónde llegaba el fanatismo de este hombre Saulo, que él pensaba que estaba por la buena causa, pero esto es lo que él hacía, entraba de casa por casa, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es la persecución. Nosotros la iglesia la tenemos fáciles, aquí en Estados Unidos. Hay persecución en otros países, pero aquí en nuestros países y algunos países todavía latinoamericanos hay libertad de expresión, hay libertad de culto. Podemos adorar al Señor con libertad, pero aquí vemos en la iglesia primitiva que había persecución. Iban de puerta en puerta. Imagínase la gente cuando venga una persecución grande tocando a tu puerta, llevando a tus esposos, llevando a tus hijos, llevándolos a las cárceles. Ojalá eso no pueda suceder, pero eso era también lo que animaba a la iglesia. Por eso yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿será que nosotros necesitamos un poco de persecución para que la iglesia despierte? ¿Será que necesitamos, Señor, persecución para que nos podamos nosotros realmente afirmar y saber de que necesitamos un poco de exhortación, tal vez a través de la persecución, para que la gente se avive? Bueno, esto es lo que estaba pasando en la región de Samaria. No importaba la muerte de Esteban, sí lo lloraron, lo enterraron, pero la obra continuaba. El reino se estaba estableciendo. El reino del Señor se estaba extendiendo por toda la región de Samaria y vemos a este personaje. Con valentía se levanta y empieza a predicar por toda Samaria. Y déjate leo lo que estaba sucediendo. Entonces, 3 cosas que quiero compartir a ti esta mañana. Primero, que tú te podrás preguntar, cualquier cristiano común, cualquier cristiano, o sea, tú y yo, cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor de forma extraordinaria. Ese es mi primer punto. Cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor de forma extraordinaria. El Señor no hace acepción de personas. Tú puedes estar sirviendo en alguna área de la iglesia. Puede ser de los que nomás nos ayudan a bajar las cosas de la traila. Puede ser los que tal vez se encargan nomás de poner el café. Puede ser los que se encargan tal vez de al final del servicio ayudarnos a subir todo. Pero tú no sabes cómo Dios quiere usarte, cómo Dios quiere usar tus dones, tus talentos, para que tú, de un servidor, puedes llegar a ser un evangelista extraordinario. Entonces, cualquier cristiano, toma esto en cuenta. Dios está viendo tus dones, tus talentos, lo que Él te ha dado, para que tú los pongas a su servicio. Algo extraordinario estaba pasando, y déjate leo lo que estaba pasando. Mira, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No era solamente cuando hay una persecución como hoy en día, que vemos de que gente de países que están siendo perseguidos se van simplemente a otros países, son esparcidos, pero aquí había un propósito. Aquí había un propósito divino de parte de Dios, donde cada quien de los que habían sido esparcidos iban, ¿qué dice? Predicando el evangelio. Nosotros no sabemos, iglesia, ustedes saben ahorita con las nuevas leyes, toda esta gente que según van a deportar, no sabemos si va a suceder o no.
Pero mi oración es de que esta gente que se vaya a deportar, que hayan conocido a Jesús aquí en este país y que regresen a sus países de origen y que puedan predicar el evangelio. Nosotros tal vez los que ya tenemos ciudadanía, somos residentes, tal vez no tenemos ese problema. Pero yo oro, y anoche oraba específicamente viendo las noticias, oraba por esta gente, le decía, Señor, que esta gente que tal vez va a ser deportada con sus familias, te puedan conocer y que lleven tu palabra a sus lugares de origen. Eso es lo que estaba pasando. Ellos habían sido esparcidos, pero con un propósito de anunciar el evangelio. Versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. O sea, había una atención, había una necesidad en la gente, en las personas, que ellos con atención escuchaban el evangelio. Mucha gente hoy en día llega a las iglesias locales y ya están pensando, ¿y qué vamos a comer después del servicio? ¿A dónde vamos a ir? ¿Iremos a los tacos? ¿Iremos a la comida china? ¿Iremos a comer comida italiana? O sea, la gente no está concentrada en la palabra, pero aquí dice que la gente ponía atención a la palabra que Felipe estaba llevando, a la predicación de Felipe. Porque de muchos que tenían, dice, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Era un avivamiento, era un derrame del Espíritu Santo en esta región y gente endemoniada, gente paralítica era sanado por la palabra y la predicación que Felipe estaba llevando. Versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo puede haber gozo, díganme ustedes, en medio de una persecución? ¿Cómo es que hay gozo cuando algo está pasando en tu familia? ¿Cómo va a haber gozo cuando algo estás enfrentando como matrimonio? ¿Cómo va a haber gozo cuando tal vez están por darte la noticia que tienes una enfermedad terminal? Bueno, el gozo era tanto, a pesar de la persecución, la gente sentía el gozo, porque ese gozo, iglesia, solamente lo puede dar Dios a tu vida. Solamente el Espíritu Santo puede darte ese gozo en medio de la prueba o tribulación que tú estés pasando. Entonces, vemos aquí a un Felipe predicando el evangelio, enseñando las escrituras, y la gente ponía atención y ocurría un avivamiento extraordinario. En Hechos leemos que el día de la muerte de Esteban se desató una gran persecución, pero a través de esa persecución también vemos que vivo un gran avivamiento. Posiblemente, iglesia, nosotros aquí estamos, María y yo estamos aquí como pastores, pero de repente el Señor nos va a mover, o de repente el Señor nos lleva a su presencia, no sabemos. Pero eso no quiere decir que la iglesia tiene que morir, porque la iglesia no es de Edwin, la iglesia no es de María, la iglesia no es de un grupo de personas, la iglesia es de Cristo. Y debe de continuar la labor que el Señor ha hecho a través y sigue haciendo a través de su iglesia. Entre los esparcidos que nosotros vemos aquí, vemos que la gente, había un avivamiento en ellos, había una urgencia para ellos de predicar el evangelio. Y vemos, iglesia, que siglos han pasado, vemos que generaciones han pasado, pero siempre la necesidad de predicar el evangelio está en estos tiempos, está para nosotros. La vida de Felipe nos enseña, nos muestra que cualquier cristiano puede ser usado por el Señor en forma extraordinaria. Yo te pregunto a ti, iglesia, esta mañana, una pregunta de reflexión. ¿Tú quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres que el Señor te use para que tú lleves tu palabra a personas que tal vez yo no pueda llegar, o otras personas de aquí no puedan llegar, pero tú sí? Tú puedes llegar a tus familias, tú puedes llegar a tus vecinos, tú puedes llegar a tus compañeros de trabajo. Dios quiere usarte. Dios quiere que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Al igual que Felipe, iglesia, nosotros, gente común, gente corriente, también podemos ser usados por el Señor. La clave está en ponernos en sus manos. Porque a veces uno dice, ¿pero qué digo? ¿Qué voy a decir? No te preocupes, la misma escritura dice, ¿verdad?, que no nos preocupemos qué vamos a hablar, porque no vamos a hacer nosotros, sino que el Espíritu Santo a través de nosotros. Eso nos da esperanza, nos da paz, nos da tranquilidad. Porque tú dices, pues, ¿qué le digo a esta persona? ¿Cómo le hablo? Y a veces no sabemos qué decir, porque como decimos por ahí, en buen castellano, tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Pero Dios quiere, Dios quiere usarte. Dios quiere, ¿sabes? Dios te diseñó con dones y talentos. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, por lo menos uno. Escrituralmente, por lo menos tenemos uno. Y no lo puedes esconder. Porque si escondes el talento que Dios te ha dado, los talentos que el Señor te ha dado, te los va a demandar un día.
Te va a decir qué hiciste con los talentos que Él te dio. Y aquel que tuvo miedo dice que Él mejor lo enterró. Porque yo sabía, Señor, que tú eres un Dios, ¿verdad? Que yo tenía miedo que esto lo malgastara, entonces lo enterré mi talento, pero aquí está. Y el Señor dice, no, mal siervo, se lo quitó a él y se lo dio al que tenía, ¿qué? 5 talentos. Y al que lo enterró, le dijo, ahí para ti será ahora el lloro y el crujir de dientes. O sea, el Señor te va a demandar los talentos que Él te ha dado, te va a demandar el servicio que tú estás haciendo para Él. Ahora, entre todo este movimiento, vemos de que el Espíritu Santo se estaba derramando, la gente se estaba convirtiendo, los endemoniados estaban siendo liberados, los paralíticos, los enfermos de alguna enfermedad estaban siendo sanados, pero también vemos de que dentro de esto, que sucede mucho, hoy en día hay conversiones falsas, que es mi segundo punto. Hay también conversiones falsas. Lamentablemente, yo puedo discernir ciertas cosas, pero lamentablemente en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo hay gente falsa. Hay gente que no se ha convertido de una manera real delante del Señor, y eso lo revelan los frutos. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu. Espíritu de Dios con E mayúscula y espíritu mío con E minúscula, dice que le da testimonio a mi espíritu, el Espíritu de Dios, si soy hijo de Él o no. O sea que nadie de aquí, de los que estamos en este lugar, podemos decir de que nosotros no tenemos la conciencia de decir si somos realmente hijos o no del Señor. En las conversiones falsas vemos también un personaje que está en esta historia, versículos 9 en adelante, les voy a leer, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué había hecho? Engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, porque así lo tenía la gente. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, eran engañados los adultos, eran engañados los jóvenes y eran engañados los niños y decían que era poder de Dios, un poder falso, no era real. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero oiga esto, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, él mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales, grandes milagros que se hacía, y estaba él atónito, impresionado por los milagros que Felipe estaba haciendo, y también los apóstoles que llegaron después, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este episodio que todos estamos leyendo, la vida de Felipe, es llamativo para nosotros ver en el ministerio de Felipe la relación que hay con Simón el mago. Este hombre había impactado anteriormente a Samaria con sus asombrosos milagros, ya lo leímos, la gente estaba anonadada al ver eso, como la gente hoy en día está anonadada. Tal vez ustedes saben que Las Vegas, la ciudad en que vivimos, le llaman la ciudad de la fantasía. Porque si usted nunca ha ido a Nueva York, pues puede ir al casino de Nueva York, que ahí está Nueva York. No ha ido a Venecia, que tal vez es el sueño de muchos, ¿verdad? Y tal vez nunca va a poder ir, pero si se quiere dar un toque de cómo es Venecia, pues va al casino de Venecia. Si usted se quiere dar una idea, cómo fue la antigua Roma, bueno, visita el casino, al Caesar Palace. Entonces tenemos opciones aquí, por eso le llaman la ciudad de la fantasía. Si quiere ir a ver actos de magia, también hay shows aquí donde le van a dar actos de magia. Entonces, y la gente está anonadada. Pero hay otra función, otra manera en que la gente está anonadada hoy en día. Y la gente está anonadada a través de un celular. Está anonadada a través del Facebook. Bueno, Facebook para los más viejitos como yo, pero muchas jóvenes están anonadados con el TikTok. Mucha gente está anonadada con el Instagram. Mucha gente está anonadada incluso con las series de Netflix. Que bien podemos pasar varias horas viendo una serie de Netflix que no nos cansamos. Puedes estar hasta las 5 o 3 de la mañana, no te aburres, pero vienes a la iglesia,
¿verdad? Y una predicación de 1 hora se te hace una eternidad. Eso te habla la pobreza espiritual que está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Es la pobreza espiritual que está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Entonces esas son las maneras que hoy en día la gente está anonadada. Está con estos actos, tal vez, aquí se usa la palabra magia, ¿verdad? Pero estos actos, ¿verdad? Usted, el dedo hasta ampolla tiene ya en el dedo de tanto hacerle, ¿verdad? Scroll hacia abajo, ¿verdad? Ampollas ya en los dedos. Muchos ya con problemas de vista también, ¿verdad? Entonces, estamos anonadados de una manera, pero empiezas a leer la Escritura, empiezas a leer la Biblia, no, 5 minutos estás dormido. Eso te habla de una pobreza espiritual. Y es lo que estaba pasando aquí. Entonces, dentro de las iglesias, por eso digo, y esto tómalo con amor. Pero yo creo que Felipe estaba predicando un evangelio, Jesús lo hizo, Jesús confrontó a la gente. Ahorita lo vamos a ver de que Él, a pesar de nuestra negligencia, Él anda buscando a sus ovejas perdidas. Lo vamos a ver ahorita. Pero vemos de que aquí había un avivamiento grande y este hombre pensaba, porque en esta ocasión habían actos de bautismo en agua, o sea, la gente se bautizaba, venía Jesús y ellos eran bautizados en agua. Y este Simón, siendo un hombre ya famoso ahí en la ciudad, también dijo, pues yo quiero de esto y me bautizo. Entonces, en las iglesias hoy en día también vemos gente falsa, gente que se bautiza falsamente, porque si bien han sido sumergidos en las aguas, que supuestamente es para dar testimonio de que he dejado mi vida pasada, mi vieja vida la he dejado atrás y ahora soy una nueva criatura en Cristo, entonces la gente vive vidas falsas. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios quiere que nosotros realmente no seamos bautizados en agua, sino que bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Simón, cuando usted sigue leyendo la Escritura, se da cuenta de que Simón, él dijo, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Este hombre ya había hecho mucho dinero, porque obviamente cobraba por sus actos de magia. Entonces él, al ver que la gente, porque hubo un avivamiento que Pedro y Juan, usted lo va a leer en la Escritura, que Pedro y Juan dijeron, oiga, ¿qué está pasando en Samaria? ¿Se acuerdan de que los judíos y los de Samaria no se llevaban entre sí? Y en una ocasión Jesús les dice, me es necesario pasar por Samaria. Y la gente prefería rodear el territorio antes de pasar por Samaria, los judíos. Pero Jesús dijo, no, a mí me es necesario pasar por Samaria. Él sabía que iba a tener un encuentro divino, ¿se acuerdan? Con una mujer samaritana. Una mujer que estaba viviendo la vida loca, que había tenido ya 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Eso nos da a entender tal vez de qué tipo de mujer era, pero el evangelio iba a llegar a su vida y esa mujer iba a ser transformada. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Bueno, Jesús abrió las puertas para que el avivamiento, la predicación del reino llegara a Samaria por la mujer samaritana. Pero aquí hacía más falta, más regiones hacían falta y es la labor que empieza a hacer Felipe. Entonces Pedro y Juan se admiran tanto y los apóstoles dijeron, vayan mucha, es que eran guatemaltecos, vayan a ver qué está pasando, vayan a ver qué está pasando ahí en Samaria, porque es increíble, estamos escuchando que hay un avivamiento, la gente se está convirtiendo, la gente está siendo sana. Entonces ellos van como delegación y llegan y efectivamente estaba el avivamiento y ellos dijeron, vamos a orar por toda esta gente. Vamos a orar por esta iglesia que se está levantando. Vamos a orar por las personas que se están convirtiendo. Entonces dice que empezaron a poner las manos sobre las personas y la gente empezaba a recibir el Espíritu Santo. Porque solamente habían sido bautizados en el agua, pero no habían recibido aún el poder o la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Todos nosotros podemos bautizarnos en agua. Todos podemos bautizarnos en agua. Pero realmente el bautismo del Espíritu Santo es completamente diferente. Hay gentes que viven vidas dobles, se bautizan en agua y los frutos nunca cambiaron. Siguen dando los mismos frutos o incluso están viviendo vidas peores que cuando se bautizaron. Entonces para nosotros el bautismo en agua es bueno para dar testimonio que somos nueva criatura, pero lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesita la iglesia de hoy es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que orar, iglesia. Y por eso, si vemos de que había cierto poder espiritual, no mágico como lo pensaba Simón, que hay cierto poder cuando imponemos manos sobre las personas, necesitamos orar los unos por los otros.
Necesitamos poner manos y orar por los unos por los otros para que nosotros podamos también recibir el Espíritu Santo. Pero el problema con Simón, tal vez podríamos nosotros criticar un poco porque así está la gente. La gente piensa, bueno, entonces algo de magia hay, ¿verdad? Cuando me meto en el agua y hace algo diferente. No, tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Aunque te vayas y te bautices en el Jordán, si tu vida no cambia o tú no quieres cambiar, entonces no va a hacer ningún efecto. Entonces Simón pensaba, caray, ya me bauticé, esto está bueno. Pero él empezó a ver de que cuando Pedro y Juan y Felipe ponían las manos sobre las personas recibían el Espíritu Santo. Él dijo, yo quiero esto. Esta magia está buena, dijo él, ¿verdad? Porque era mago. Esta magia está buena, ¿verdad? Entonces él dice, ¿cuánto cuesta para que yo también reciba eso? Dice él. Él pensaba que la unción del Espíritu Santo se podía comprar con dinero y no, iglesia. No podemos comprar la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. No la podemos comprar. ¿Sabes qué? Es gratis. Es gratis para todo aquel que desee tener el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, Pedro y Juan lo reprenden. Es interesante la reprensión que hay aquí. Versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mira lo que dice el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga esto, 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, si ustedes se recuerdan, Pedro la gente le tenía miedo. Pedro, dice la palabra, la escritura, lo leímos también en las predicaciones anteriores, de que simplemente con la sombra de Pedro la gente era sanada. No por el poder que había en Pedro por él mismo, sino que era la unción del Espíritu Santo en la vida de Pedro, que solamente la gente decía, con que la sombra nos pase, seremos sanados. Esa es la confianza que tenía. Pero también Pedro, este cuate tenía como instintos de asesino, ¿verdad? Ustedes recordarán, Pedro le voló la oreja a Malco, ahí en el Getsemaní, ¿se acuerdan? No oró, entró en tentación el cuate, entonces cuando iban a arrestar a Jesús, él saca la espada. Yo siento que, no dice la escritura, pero yo siento que Malco se quiso hacer el quite y nomás le voló la oreja. Si se queda donde estaba, Pedro le vuela la cabeza. Se la corta tal vez. Entonces Pedro tenía, ¿verdad? Como esos impulsos fuertes. Entonces la escena que vimos cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, Pedro dice, ¿verdad? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo, verdad? Y cayeron muertos ambos. Vimos también esa predicación. Entonces Pedro ya tenía una fama tremenda, ¿verdad? Este cuate no hay que jugar con él, como que lo sabe todo. Él tenía un discernimiento fuerte acerca de las personas. Dios lo había dotado, ¿verdad? A través de su espíritu con un discernimiento fuerte. Entonces Simón, que él creía que él podía, Simón el mago creía que él podía comprar este poder del Espíritu Santo y ofrece dinero a los apóstoles. Y Pedro dijo, que tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Porque hay algo en tu corazón. Entonces, mire lo que le dice, versículo 23. Porque en hiel de amargura, o sea, esto fue lo que discernió Pedro en el espíritu de Simón. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Te había bautizado? Había hecho un acto que para los judíos era muy importante. Pero con razón decía Juan el Bautista cuando venían también a bautizarse a él, generación de víboras. ¿Quién les ha ayudado a oír de la ida venidera? Porque la gente quiere vivir de apariencias. El agua no te salva, iglesia. Lo que nos salva es nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y él dice, ahora, hubo un arrepentimiento de él, pero a mí me sorprende que Pedro y Juan ya no dicen nada al respecto. Por lo menos la escritura no nos lo dice, pero el versículo 24 dice, respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí. O sea, Simón el mago les dice a ellos, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro le dice que se arrepienta, pero no vemos en la escritura si hubo arrepentimiento o no, porque dice que había hiel
en su corazón y había una raíz de amargura. O sea, era un evangelio falso que él estaba viviendo. Pero él dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, no da un índice si realmente este hombre se convirtió. Ojalá y sí. Y sabes, iglesia, esto me da esperanza a mí. Porque tú decides cómo termina tu vida al final de este mundo. Tú decides cómo va a terminar tu vida. Y ojalá que nosotros, cuando somos conscientes de que somos pecadores, podamos venir al Rey de Reyes, al Maestro, nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que todos aquellos que éramos pecadores y que merecíamos la muerte, no Jesús, pudiéramos a través de su sangre preciosa recibir la salvación y vida eterna. O sea, hay esperanza para nosotros. Ojalá que este hombre se haya convertido. No nos da el texto más detalle al respecto, pero sí nos da un detalle hermoso, que es lo que ya con este punto termino, que es el punto número 3. Jesús sigue buscando a sus ovejas perdidas. Entonces no dudo de que el Señor tal vez haya tenido misericordia de Simón el mago, si él de corazón se convirtió. No hay un dato. Pero aquí vemos realmente que lo que Dios anda buscando es al perdido. Entonces vemos aquí a Felipe ahora en un nuevo escenario. Miren, después del avivamiento que estaba surgiendo en Samaria, después de Felipe sirviendo las mesas, ahora con un ministerio fructífero donde la gente se estaba convirtiendo, estaba viniendo a Jesús. Había gente ahí, tal vez había un espíritu en Felipe tan real, tan lleno del poder de Dios, un espíritu tan real de que él no miraba a la gente como por números o por dinero, como hoy en día. Debo decir que me da mucha tristeza que hoy en día se estén levantando ministerios que lo único que hacen es sacarle el dinero a las personas. Siervos, entre comillas diría yo, haciéndose ricos, predicando el evangelio. Aquí no, aquí usted tiene la opción, si quiere ofrendar está bien y si no, no. Y yo siento que a través de esa dinámica Dios nos ha bendecido. Nunca te hemos forzado, nunca pasamos un ofrendario, creemos que el Señor es el dueño del oro y la plata y Él va a proveer. Pero hay ministerios que retan a las personas. No, es que si tú le das 1,000 al Señor, Él te va a dar 10,000 y la gente cae. Dije yo, Señor, con unos 3 que me des así, que diga unos 10,000 y que me den unos 100,000 cada uno, con eso lo hacemos. Pero no, aquí queremos predicar un evangelio real. Entonces había un avivamiento que estaba pasando y de repente el Señor le dice a Felipe, te toca ir al desierto. Te toca ir ahora al desierto. El ministerio aquí está excelente, pero tengo un plan divino para una persona en específico, una persona clave. Y ese era el famoso etíope, que lo encontramos, no lo vamos a leer todo, pero del versículo 26 al versículo 40 encontramos al etíope. Entonces el Señor le dice a Felipe, sí, el ministerio aquí está bien, pero el Señor aprendió a confiar también en la gente que se estaba convirtiendo. Por eso, iglesia, cuando el Señor nos llame a María y a mí a su presencia, nos mueva a otra parte, la iglesia no puede morir. Y usted va a depender si la iglesia muere o no. Entonces, Felipe predicaba a la gente, los apóstoles discipulaban y la iglesia siguió creciendo. No era por una persona, no era por el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia que se estaba levantando. Entonces le decía a Felipe, ¿sabes qué? Tu ministerio está aquí al 100%, pero es tiempo de ir un poco al desierto. Y lo saca, después de una gran multitud a la cual él estaba evangelizando, le dice, te toca ir a predicarle a uno. Y muchos predicadores no hacen eso, Muchos predicadores los invitan a predicar, ok, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuánto de ofrenda estamos hablando? ¿De qué cosas me convienen a mí como predicador? Y muchos, lastimosamente, predicadores se manejan así. Pero Felipe, después de un ministerio fructífero, el Señor le dice, ahora te toca ir a predicar a uno. ¿Felipe renegó? No. En obediencia, él va. Y te lo leo así rápido, porque sí, no es tan larga. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en un desierto, el cual es desierto. No era Las Vegas, no era Orlando, no era Dubái, no era Punta Cana, no era Cancún,
Era el desierto. Dice, ve ahora al desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, era un hombre pudiente, un hombre de reputación, un hombre que tenía jerarquía, y decide él ir a adorar a Jerusalén. Acudiendo Felipe, y el Espíritu, versículo 29, esto es muy importante, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A veces, iglesia, tenemos que seguir los impulsos del Espíritu Santo nosotros. No lo que tú piensas, sino que lo que el Espíritu Santo está diciendo. Él vio una necesidad, el ángel le dijo, vas a ir ahora por este lugar. Él obedeció, y ese encuentro divino que estaba a punto de pasar ahí, el Señor le dice a través del ángel a Felipe, acércate al carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esa es la pregunta que le hace Felipe al etíope. O sea, este hombre no fue como un simple domingo a adorar a la iglesia, sino que este hombre fue a adorar, pero hubo una inquietud en su corazón, y en vez de ir a ver un partido de fútbol, o de ir a ver Netflix, o ir a ver a su teléfono, él siguió escudriñando las escrituras. ¿Se dan cuenta por qué a veces el reto para ustedes, casi de cada domingo, ve y escudriña la escritura en tu casa? Ve y lee la Biblia con tus hijos. Ve y lee la Biblia, lo que acabamos de estudiar. Ve y vuélvelo a leer con tus hijos. Porque es necesario que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro espíritu. Y Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y miren lo que dijo él. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¡Wow! Oportunidades. Un hombre pudiente le dice, ven, sube aquí a mi carro. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Pero él discernió que Felipe, lleno del Espíritu Santo, le podía contestar sus preguntas. Y así pasa con nosotros, iglesia. Nosotros tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo que algo tienen que ver en nosotros, diferente a los demás. Y que van a acudir a ti, tal vez en algún consejo, en alguna oración, porque ven algo diferente en ti. Eso vio el etíope en Felipe. Y le dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Mire cuál estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado. Este es el mensaje de salvación, iglesia. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Wow. Nosotros vivimos en una generación propia, iglesia, ¿y quién va a contar esta historia si no somos nosotros? Si no somos su iglesia. Nosotros necesitamos contar esta historia de redención para el ser humano. Que Jesús murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad para que todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador puedan ser hechos hijos de Dios. Y luego él dice, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Oiga, qué interesante, me da hasta escalofrío cuando lo leo. ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? O de algún otro. Una puerta abierta para predicar el evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces no hay nada de malo de ser bautizado en agua cuando el Espíritu Santo realmente está tratando nuestras vidas. Dos bautizos diferentes. El del mago, un bautismo falso, pero el del eunuco, un bautismo real. Una transformación real en su vida. Felipe dijo, si crees, aquí está la clave, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Últimos dos versículos, ponga atención a esto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Si usted se da cuenta, este capítulo pareciera que fueran actos de magia. De hecho, lo menciona la palabra magia. Y aquí hay un mago aquí, no sé ni cómo se llama. A ustedes tal vez hasta allá fueron a show. De un cuate que hace aparecer un elefante en medio del escenario y lo hace desaparecer. Esa es magia.
No sé cómo lo harán, ¿verdad? Pero esto no es magia, iglesia. Esto no es magia. Esto es dándonos a nosotros a entender cómo será aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga y levante a su iglesia y estemos en las bodas del Cordero con Él. No es un acto de magia. Cristo viene por su iglesia. Y mire, aquí vemos nosotros en la primera teletransportación, si le podríamos llamar de esa manera. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este eunuco había entendido que lo que acababa de suceder no era un acto de magia. Estoy seguro que dentro de la predicación de Felipe no solamente es de que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, sino es que Jesús vendrá un día por su iglesia y nos llevará con Él para que estemos con Él por la eternidad. Tuvo que haberle dado el mensaje completo para que él pudiera entender por qué el Espíritu Santo arrebató de esa manera a Felipe y lo transportó a otro lugar. Aquí no fue Iron Man, aquí no fue Thor, no. Aquí fue el poder del Espíritu Santo llevando a Felipe ¿a dónde? Nos da la respuesta. Pero Felipe se encontró en Azoto, no que lo estaban azotando, sino que en un lugar que se llama Azoto. Dice, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Se dan cuenta, iglesia? Vemos a un hombre de Dios. Yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres. Javi, Dios está levantando hombres y mujeres, o quiere levantar hombres y mujeres con ese mismo espíritu. Vemos a un Felipe que podemos aprender de él, sirviendo mesas. Él, estoy seguro que para que el Señor lo haya escogido para llegar a ser el evangelista que él fue, el Señor primeramente vio el corazón de Felipe, el amor que él tenía para servir al prójimo, para servir a las mesas, para estar ahí. ¿En qué me necesitan? Aquí estoy. Úsenme. El Señor vio primeramente el espíritu de servicio que tenía Felipe y por eso el Señor lo empezó a usar no solamente como servidor de mesas, sino que lo empieza a usar a través del poder del Espíritu Santo para que el evangelio llegara a una zona donde era difícil que la gente se convirtiera. Un avivamiento increíble. Vemos un ministerio fructífero de parte de Felipe, pero vemos también de que dentro, aunque sea fructífero un ministerio, siempre está el riesgo de que hay gente que quiera jugar con Dios, que no sea realmente real en su conversión y que vivan vidas de apariencia. Lo vamos a ver. Aquí estoy seguro que yo estoy predicando el evangelio cada domingo, y si no soy yo, alguien más está predicando aquí el evangelio. Solamente tú en tu corazón, tú en tu espíritu sabes si realmente lo que estás escuchando, si estás poniendo atención a la palabra, está cambiando tu vida, está cambiando tu corazón, está cambiando tu mente. Solamente tú lo sabes. Tú, cuando estás a solas con el Señor, cuando estás sola en tu cuarto, cuando estás realmente allá, en el mundo, donde sabemos que ahí donde tenemos que hacer testimonio, solamente tú y el Señor saben cómo está tu corazón. Y vemos que de vez en cuando el Señor nos va a pedir. ¿Saben? Yo me encanta estar en medio de ustedes. Me encanta predicar la palabra. Lo he hecho a una persona, lo he hecho a dos, yo empecé en una prisión en Aguascalientes con 4 hombres. A ellos les predicaba como dice la palabra, con denuedo. Si siquiera pasar el año, ya teníamos aproximadamente 80 hombres llegando a la palapa donde nos reuníamos a escuchar el evangelio. Y anhelo estar con ustedes, pero cuando voy a esos lugares, cuando voy a Ecuador, cuando voy a esas zonas de México donde queremos plantar nuevas obras, rancherías, wow, sé lo que significa tal vez predicar a multitudes, pero cómo amo predicar el uno al uno también. Amo eso. Y me encanta seguir los impulsos del Espíritu Santo. Aquí vemos a Felipe, un hombre con un ministerio fructífero, pero el Señor le dice, te toca ir al desierto. ¿Sabes por qué? Porque había un plan divino para el etíope. El etíope vio ir a Felipe, ¿verdad? Se lo llevó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él dice que siguió gozoso su camino. ¿Se notaron? Siguió gozoso su camino. ¿Ustedes creen que este encuentro divino de parte del Señor para el etíope no hubo un cambio, no solamente para él, sino para la región a la que él iba? Él llevaba las buenas nuevas.
había ido con una intención de corazón a adorar a Jerusalén. Y él tal vez no había entendido que el Mesías ya había venido, que el Mesías ya había muerto por él, que él ya había resucitado, que estaba a la diestra de Dios Padre y estaba por venir por su iglesia. Tal vez él no sabía eso, porque ahorita hay muchos judíos todavía esperando al Mesías. Pero tú y yo, iglesia, sabemos que el Mesías ya vino. El Mesías, Jesús, ya vino a este mundo, ya murió en una cruz por nuestros pecados, tal y como lo decían los profetas. Ha sucedido. Entonces el evento que nosotros como iglesia esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. No tengas miedo de predicar que el Señor vendrá a arrebatar a la iglesia, porque aquí lo vemos. Este es un caso de Felipe, que así como lo pudo hacer a él, arrebatarlo, así también nos va a arrebatar a nosotros para que estemos toda una eternidad con él. Eso vale la pena, iglesia, servir al Señor. Vale la pena realmente ser sinceros en nuestra conversión y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si lo hacemos de esa manera, estoy seguro que Dios va a empezar. Piensa en eso. Si aquí hubieran más Felipes o más Felipas, si hubieran más Felipes, si hubieran más mujeres entregadas, más hombres entregados, la iglesia sería otra historia. Necesitamos más hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que tengan el valor, la valentía de predicar el Evangelio a pesar de las persecuciones que puedan venir. Van a venir persecuciones. Este país, el Señor todavía tiene mucho que tratar con él. Va a venir persecución. Tú sabes, nuestros países latinoamericanos lo que están sufriendo también. Vendrán tiempos difíciles, iglesia. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar parados en medio de la persecución? Confiando que cuando el Señor decida venir por su iglesia, nosotros vamos a estar listos, preparados para nuestro encuentro con Él. Es mi oración para ti. Así que esta mañana te pido que cierres tus ojos un momento y pienses en estos 3 puntos que hemos hablado. Piensa, ¿será que Dios puede verme a mí como un hombre o una mujer que puede hacer cosas extraordinarias para su gloria, para su reino? Piensa en eso. ¿Será que yo estoy viviendo una conversión real o realmente estoy viviendo de apariencias? Mi conversión ha sido falsa. No vivo una vida realmente de arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo estoy viviendo realmente mi conversión si ya me convertí a Jesús? Y si todavía estas 2 preguntas estás debatiendo en que tal vez no estás bien delante de Dios, bueno, la tercera es de que Jesús sigue buscando a sus ovejas perdidas. Aún hay tiempo, iglesia. Aún estamos a tiempo de venir a los pies de Jesús, arrepentirnos, aceptarlo en nuestro corazón y vivir vidas transformadas para su gloria y honra. Y gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque aquí estamos, Señor, en un momento de quietud, en un momento, Señor, donde deseamos que tú hables a nuestro espíritu. Señor, si lo hiciste en esta multitud, lo hiciste en Samaria, lo hiciste con el eunuco, Señor, Padre, lo puedes hacer con nosotros. Háblanos, Señor. Llena nuestros corazones de ti, Señor, de tus pensamientos, de tu amor, de tu bondad. Sabiendo, Señor, que en este mundo estamos de pasada. No es, Señor, nuestro lugar eterno. Padre, tú has ido a preparar lugar, dice tu palabra, para que donde tú estés, nosotros también podamos estar contigo, Señor. Ese es el futuro que deseamos. No lo que este mundo ofrece, Señor, sino lo que tú ofreces para la eternidad. Así, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestros deseos carnales, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencerlos en tu nombre, para que podamos tener acceso, Señor, a tu trono, a la eternidad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonio en esta comunidad, en esta ciudad donde nos has puesto. Que podamos, Señor, hablar a más personas, invitar a más personas, Señor, para que te conozcan. Y por consecuencia, Señor, reunirnos para adorarte, para exaltarte, para honrarte a ti, Señor. Darte la gloria a ti, porque solamente tú mereces la gloria por toda la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén.
Iglesia, Dios les bendiga. Que tengan un domingo muy bendecido. Vuelvan a leer este pasaje en casa, despacio. Dejen que el Espíritu Santo les hable. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para juntos adorarlo una vez más en comunión los unos con los otros. Pero lo tenemos que adorar todos los días de nuestra vida. Darle la honra, la gloria a Él. Dios me los bendiga.